En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concede, Señor, en tu bondad, que disfrutando en esta vida de su dulzura, nos llenemos de gozo en la patria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada, e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, misionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú las palabras del Señor. Tú me dices: no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa.
La voluntad del Señor es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La voluntad del Señor es santa. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel y de un panal que gotea. La voluntad del Señor es santa. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo. Nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en su corazón? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una expresión que a mi punto de vista llama mucho la atención es lo que acabamos de escuchar en el Evangelio al finalizar esta perícopa. Dice de una forma muy particular: la gente, al contemplar el milagro que Jesús había hecho, se llenó de temor. No dice se llenó de miedo, dice se llenó de temor. Al contemplar cuánto poder había dado Dios a los hombres. Y hoy, justamente, ante la situación que vivimos, ante las circunstancias que estamos pasando, este apartado del Evangelio cambiaría completamente. Hoy nos llenamos de miedo. Y nos llenamos de miedo al contemplar qué hemos hecho con el poder que Dios nos ha dado. Dios le ha dado poder al hombre para combatir la necesidad de los hombres. Necesidad que se manifestaba a través de la enfermedad. Por eso Jesús constantemente está sanando enfermos. Tiene el poder que Dios le ha dado para sanar a los enfermos. Y ese mismo poder que Jesús tenía para sanar a los enfermos fue el poder que le dio a sus discípulos. Jesús tenía poder sobre los espíritus inmundos, sobre el demonio. Y ese mismo poder Jesús lo transmite a sus discípulos.
Hace escasos días celebrábamos esa solemnidad tan hermosa de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y escuchábamos en el Evangelio cómo Jesús declaró a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Jesús ha dado poder sobre la enfermedad y sobre los espíritus inmundos. ¿Qué hemos hecho los hombres a lo largo del tiempo con este poder que el Señor nos ha dado? Cuando hoy vemos que estamos más llenos de enfermedades, cuando hoy vemos que el demonio más presente se hace en nuestra vida, y lo peor aún, culpamos a Dios del mal que hoy nos aqueja. Eso es lo primero y fundamental que hacemos, culpar a Dios del mal que nos aqueja. Dios ha dado poder sobre ese mal, pero nosotros no hemos sabido emplear ese poder. Por el contrario, moviéndonos bajo nuestros propios criterios, hemos creado una cultura de dolor, de enfermedad, de muerte. Estamos viviendo las consecuencias de nuestras acciones, de nuestra falta de conciencia del poder que tenemos de parte de Dios. Hemos dejado que el mal nos amedrente. Hemos dejado que el mal se apodere de nosotros. Y más aún, hemos perdido la esperanza y la confianza en Dios. Dios se hace presente en medio de su pueblo. Decía el Evangelio el día de hoy que Jesús llegó a Cafarnaúm, su ciudad, e hizo tales milagros. Dios se sigue haciendo presente en medio de nosotros. El problema es que nosotros queremos que Dios actúe como nosotros pensamos, como nosotros creemos que debe actuar, y no como en realidad el Señor en su voluntad actúa. Cierto es que en muchas ocasiones no nos gusta lo que el Señor hace. No nos gusta cuando el Señor lo hace. Y entonces terminamos por disgustarnos incluso con Dios. A mí me llama mucho la atención en una actitud tan inmadura que en su momento todos hemos tomado, especialmente cuando somos adolescentes y peor aún cuando ya somos mayores y actuamos como adolescentes, que cuando nos enojamos con alguien le dejamos de hablar, nos alejamos, nos retiramos, pero eso sí, queremos hacer presente y manifiesto que se dé cuenta de que estoy enojado, de que no le hablo, y me río a carcajadas con el otro para que aquel con el que estoy enojado escuche y se dé cuenta de que yo estoy enojado. Y paso enfrente de esa persona 2, 3, 4, 5 veces para que vea que no le hablo. Una actitud tan adolescente que adolece verdaderamente de una actitud madura. Y que esa misma actitud es la que tomamos con Dios. Cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, como nosotros lo queremos, tomamos esa actitud adolescente de dejarle de hablar, de alejarnos, de dejar de hacer las actividades propias de nuestra fe. Como si con esa actitud nosotros afectáramos a Dios. En realidad, y la realidad de nuestra vida hoy día es que solo nos hemos afectado a nosotros mismos. Es que con esas actitudes tan infantiles nos hemos afectado a nosotros mismos. Recuerdo que en la experiencia de convivencia con una persona me decía algo que es muy cierto. Es más fácil vivir bien que vivir mal, pero siempre nos empeñamos en vivir mal. Es más fácil vivir en paz que vivir en conflicto. El conflicto te desgasta, el conflicto te daña, te lastima, pero nos gusta más vivir en el conflicto. Si no hay quien pelee en la casa,
yo empiezo y a ver quién sigue. Si no hay problemas, yo los busco. Hermanos, el Señor en este momento tan fuerte y difícil que vivimos, en el que de manera palpable estamos viendo la consecuencia de nuestras acciones, la indiferencia, el dolor, la tristeza, el vacío, la crisis. Es un momento de reflexión, es una oportunidad de reencontrarse con Dios y darse cuenta que Dios se sigue haciendo presente y que Dios se sigue haciendo presente con su poder, poder que nos ha dado a nosotros, pero que nuestro libre albedrío hemos malgastado, hemos mal administrado, hemos echado a perder ese poder. Hoy nos conviene solamente, bajo el amparo de Dios y a la luz de su sabiduría, acogernos a ese poder. Solo Él tiene ese poder en este momento. Nosotros lo tenemos, pero lo hemos malgastado, lo hemos malentendido. Creíamos que el Señor nos había dado poder sobre los hombres, sobre las personas. Poder para decirle: tú estás mal, tú no hagas esto, tú vete, tú hazte para allá, tú no. No, el Señor jamás ha dado ese poder a nadie. El Señor ha dado poder sobre el mal que aqueja a los hombres. Hoy, bajo esta circunstancia de pandemia que estamos viviendo y que ha descubierto tantos males que ya estaban presentes en la vida de los hombres, pero que hoy se han acentuado más, ¿qué has hecho tú con el poder que Dios te ha dado? ¿Has descalificado? ¿Has juzgado? ¿Has señalado? ¿Has separado? ¿Te has alejado? ¿Le has dejado de hablar a alguien? ¿Has seguido enojado, triste, desconsolado? ¿O ese poder realmente lo has utilizado sobre el mal que aqueja a los hombres? ¿A cuántas personas has ayudado durante esta pandemia? Ya son casi 4 meses. No podemos decir: no me había dado cuenta, es que a mí nadie me había dicho, es que no me percaté que había tal o cual necesidad. Digo, ya casi 4 meses, no creo que no nos hayamos dado cuenta. No creo que no, durante este tiempo, no hayamos tenido la oportunidad de conocer a alguien que necesita. Y no estoy hablando exclusivamente de cuestión económica, de cuestión material. Un consejo, una palabra de consuelo. Hay tanta necesidad en este momento. Hay tanto mal que nos está quejando en este momento, y tú, con el poder que Dios te ha dado, ¿qué has hecho? Es que, padre, la vecina todavía no hace. Padre, es que mi esposo. Padre, es que mis hijos. Padre, es que mi nuera, mi yerno. Es que usted, padre. Si estás esperando a que los demás hagan para tú hacer, estás desperdiciando el poder que Dios te ha dado. El Señor te ha dado poder sobre el mal que aqueja a los hombres. Y el mal hoy es muy palpable. Seguirás durmiendo en tus laureles esperando a que otro haga, y más aún, esperando a que otro haga como tú quieres que haga, como tú piensas que debe ser. O te vas a poner las pilas y vas a poner en práctica ese poder que el Señor te ha dado a ti sobre el mal que aqueja a los hombres, especialmente a los más cercanos. Despierta del sueño. Ya, sacúdete esa flojera, esa indiferencia. Abre los ojos. Ya no seas indiferente y mira la necesidad, mira el dolor, mira el mal
que está aquejando especialmente a los tuyos. Y pon en práctica el poder que Dios te ha dado. Qué fácil es echar la culpa a los demás y especialmente a Dios. Dios tiene la culpa de todo esto que estamos viviendo. Dios tiene la culpa de que yo esté sufriendo. ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? Dios lo permite por una cosa muy importante, que nos dio libertad. Y en esa libertad nosotros hemos hecho lo que nos ha venido en gana. Al final, cuando nos hemos equivocado, cuando las consecuencias de nuestras acciones nos están alcanzando, es muy fácil, es muy cómodo, y perdón por lo que voy a decir, pero es muy cobarde decir: Dios tiene la culpa, porque lo permite. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y eso es lo que vemos en nuestro mundo hoy. Bastaría que prendiéramos la televisión. ¿Algún problema social? ¿Quién tiene la culpa? Otros, no yo. Aunque yo sea el responsable, y aunque yo sea la cabeza, y aunque yo sea quien tenga que dar la solución, la responsabilidad es de otros, la culpa es de otros. Y así estamos viviendo. Bastaría que en casa nos escucháramos. ¿Quién tiene la culpa de los problemas que suceden en familia? ¿Mi esposo, padre? ¿Mi esposa? Y si les preguntas a los hijos, ¿quién tiene la culpa de los problemas que hay en casa? Mis papás. No me entienden, no hacen, no dan, no son. Y si les preguntas a los papás, los problemas son de los hijos. Y así. Es el círculo vicioso que estamos viviendo, echándole la culpa a todo mundo, pero no asumiendo nuestra responsabilidad. Asumir nuestra responsabilidad es poner en práctica el poder que Dios nos ha dado. Por eso somos el culmen de la creación. Por eso Dios creó al último, al hombre, para dotarlo de todas esas capacidades. Pero hoy el hombre pareciera que está por debajo de todas las criaturas. Hermanos, que en este tiempo de confinamiento, todavía para algunos, que en este tiempo de reflexión, que en este tiempo de contemplar el mal que nos está quejando, sea verdaderamente la oportunidad de poner en práctica, de hacer vida ese poder que Dios nos ha dado. Recuerden, no tenemos poder sobre nadie, tenemos poder sobre el mal que aqueja a nuestros hermanos. Que así sea. Como pueblo sacerdotal, presentemos a Dios las necesidades de todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, oremos. Para que progrese la unidad y comprensión entre las naciones, oremos al Señor. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe de ellos, oremos. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean, oremos. Para que en el día que ahora iniciamos, Dios nos dé sabiduría para comprender y elocuencia para hablar, oremos. Pidamos al Señor en acción de gracias por el cumpleaños de Lisbeth Soto Pérez, de Martín Herrera Arroyo y José Flores Bautista. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las necesidades de las familias Rosales García, Matei Ramírez, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor.
por las necesidades de salud de Graciela García Guadarrama, María Eugenia García Guadarrama, Sergio Quintero Macías, Pedro Morales Miranda, Edith Areli Quintero García, Itzel Mendoza Quintero, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, Marta Yolanda Olvera, Elsa Aguilar Olvera, José Méndez, Elvira Carmen Huerta, Camerina Carmen Huerta, Melanie Pamela Arias Martínez. Roguemos al Señor. Por las necesidades de todos los médicos, enfermeros y enfermeras, roguemos al Señor. Por el eterno descanso del Padre Francisco Javier Arteaga Gutiérrez, Demetrio Matei Fernández, David Guidomar Rosas, Gregorio Díaz Álvarez, Salvador Díaz Álvarez, Rubén Mendoza, José Antonio Martínez Sandoval, María del Carmen Anastasio Felipe, Mauricio Trejo González, Cedonia Cruz, Enrique Camacho Gutiérrez, Felipe Alejo Aguilar, Apolinar Camacho Gómez, Juan Olvera Roque, Margarita Olvera, Ángela Pérez Santos, Dionisio Jiménez, Yelia Mercedes Hernández y las ánimas del purgatorio, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor también por nuestras intenciones y necesidades, lo que hay en nuestro corazón y que el Señor bien lo conoce, para que lo atienda favorablemente según convenga nuestra salvación. Roguemos al Señor. Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo y atiende con bondad nuestras peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dígnate, Padre Todopoderoso, aceptar nuestros dones en el nombre de Jesús, en el cual confiamos firmemente que obtendremos cuanto pidamos, conforme a la promesa bondadosa hecha por tu mismo Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofrece primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que damos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna. Amen.
Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que con estos sagrados misterios honremos con digno homenaje al Señor Jesús, ante cuyo nombre quisiste que toda rodilla se doble y por el que todos los hombres encuentren la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos juntos la oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos quedarnos en paz. Que Dios y María nuestra Madre